Dice la Biblia en Génesis 16:13: entonces llamó el nombre de Jehová, con quien ella hablaba: tú eres el Dios que me ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Así que el nombre de este mensaje es Jehová Roy, el Dios que me ve. Y el nombre de Dios, que es Jehová Roy, es uno de los nombres que nos muestra la Biblia, donde se utiliza el nombre de Dios para enfatizar la omnipresencia de Dios, pero también su atención sobre cada uno de sus hijos. ¿No es increíble saber que tenemos a un Dios que sus ojos y su mirada está puesta en cada uno de nosotros? ¿No es increíble esto? Antes de iniciar con el mensaje, quiero pedirle a los jóvenes, a los adolescentes, que pasen a su clase. Sabemos que va a estar buenísima. Regresando al mensaje, la realidad es esta, amado hermano, amado amigo. Uno de los sentimientos más dolorosos en la vida, y esto no lo digo yo, lo puedes decir tú, pero también lo dice la mayoría de gente, que los sentimientos o el sentimiento más doloroso en el ser humano es aquella sensación de sentirte invisible ante la gente, aquella sensación de sentir que no le importas a la gente, aquella sensación que te hace sentir que no le preocupas a alguien. Y hay momentos en la vida en la que muchas veces nos podemos sentir solos, nos podemos sentir abandonados, pero también te puedes sentir juzgado por las decisiones equivocadas que has hecho en el pasado. Pero la Biblia es muy clara y muy específica. La Biblia nos revela algo poderoso que te quiero compartir en esta mañana. Y lo que la Biblia nos revela es que Dios nos ve incluso cuando parece que pasamos desapercibido para cualquier otro más. Y el día de hoy quiero invitarte a que juntos exploremos a través del lente de dos historias el nombre de Jehová, Jehová Roy, el Dios que me ve. Y la primera historia que quiero compartirte en esta mañana, que te quiero invitar a que exploremos juntos, es la historia de Agar. Probablemente tú has escuchado, tú has leído esta historia en el libro de Génesis, y quiero llevarte a que juntos veamos a esta mujer, Agar. Y la segunda historia que te quiero compartir también dentro de este mensaje es la historia de la mujer samaritana, una mujer atrapada en su pecado, pero vista por Jesús con misericordia. Así que hoy te quiero invitar a que abras tus sentidos y puedas comprender, guardar en tu mente y en tu corazón la palabra que sé que Dios hablará a tu vida en este día. Así que quiero iniciar con esta primer historia de esta mujer llamada Agar. Si tú traes tu Biblia, ábrela ahí en el libro de Génesis capítulo 16. Por cuestiones del tiempo no vamos a leer todos los versículos, pero te voy a parafrasear lo que la Biblia está diciendo y de lo que nos está hablando en Génesis capítulo 16, versículos 1 al 14. Si tú estás tomando notas, el tema de este mensaje es Jehová Roy, el Dios que me ve. Número uno, quiero hablarte de esta mujer llamada Agar, una mujer que estaba en el desierto, una mujer que estaba siendo maltratada, menospreciada, y huye por la condición en la que se encontraba hacia el desierto. Pero permítame iniciar esta historia al citarte lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 16, versículos 1 en adelante. En el capítulo 15 la Biblia dice que Dios le da una promesa a Abraham. Tú seguramente sabes quién es Abraham. Abraham es considerado el padre de la fe. Abraham tenía a su esposa llamada Sara, y a una edad muy adulta Dios les da una promesa. Y la promesa era que su descendencia iba a ser más grande
que las estrellas que habían en el cielo, o más grande que la arena del mar. Una descendencia demasiado grande y demasiado extensa. Pero la realidad era esta: ya estaban grandes, demasiado grandes en edad, y viendo las cosas de una forma natural, era imposible de que sucediera lo que Dios le estaba prometiendo a Abraham y a Sara. Y dice la historia en la Biblia que Dios les da esta promesa, pero Sara, la mujer de Abraham, una mujer que tenía una sierva llamada Agar, veía la realidad de su vida y veía que probablemente lo que dice el pronóstico era diferente a lo que decía o lo que estaba diciendo Dios. Y Sara le quiso dar una ayudadita a Dios. Y Sara lo que hizo es que pensó: y yo ya estoy muy grande en edad, pero tengo a mi sierva llamada Agar. Se la voy a dar a Abraham para que ella pueda procrear y nuestra descendencia pueda hacerse realidad. Interesante, ¿no? Entonces dice la Biblia que Sara le dice a Abraham: aquí está mi sierva o mi esclava llamada Agar, ahí te la dejo. Y Abraham, seguramente muy sumiso, como muchos de los hombres que estamos aquí, decimos: bueno, pues donde gobierna capitán, no, ¿cómo dice? Donde manda, no gobierna marín. Se lo sabe, ¿verdad? Pobrecito Abraham. Y dice la historia en la Biblia que Abraham se llega a Agar. Lo voy a mantener PG-13. Sé que no hay adolescentes aquí, pero lo voy a mantener PG-13. Abraham embaraza a Agar y empiezan los problemas. Pero déjame decirte esto: ¿en cuántas ocasiones en nuestro caminar con Dios, Dios nos ha dado una promesa o nos ha dado una palabra? Y lo más difícil es esperar a que esa palabra se cumpla, porque en el proceso puede venir la desesperación, la frustración, la impaciencia. Y en muchas ocasiones hemos querido darle una ayudadita a Dios, porque vemos que Dios se tarda en lo que Él ya nos dijo que iba a hacer. Y cuando usted y yo pensamos desde esta manera, en darle una ayudadita a Dios, las cosas, lo más probable es que no van a salir bien, y que las cosas se van a salir de nuestro control. ¿Qué es lo que sucedió en esta historia? Cuando Agar está embarazada, Sara empieza a tener cierta actitud con ella, de repudio, de rechazo, de maltrato. Y lo que sucede es que Agar se va al desierto, y en el desierto ahí se encuentra sola, destrozada, humillada. Y de pronto Dios habla a su vida en medio del desierto, en la tristeza que embargaba la vida de Agar, en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Ahí Dios le llama por su nombre. Y quiero decirte esto, amado hermano, amado amigo: hay algunos que estamos aquí, que hemos estado atravesando por un desierto increíble en nuestra vida. Y en el desierto muchas veces pasamos tanto miedo, zozobra. En el miedo encontramos el miedo, el temor que nos paraliza. Y muchas veces vivimos nuestra vida como viviendo desde un desierto. Pero déjame decirte en esta mañana que no importa en cuál desierto, por cuál desierto tú estés atravesando, el Señor tiene el poder para sustentarnos aún en medio de la sequedad. El Señor tiene el poder para hacer pozos de agua que salten para vida eterna a nuestra vida, y que en medio de la sequedad, en medio del desierto por el que puedas estar atravesando, tú puedas ser alimentado, puedas ser nutrido, puedas ser saciado por su presencia. Porque tenemos a un Dios que nos ve no solamente cuando todo está bien, pero tenemos a un Dios que nos ve desde el dolor, desde el quebranto, desde la necesidad o desde el desierto en el que estemos atravesando o cruzando. Agar estaba ahí en el desierto, sola, destrozada, triste, sin propósito, sin rumbo, sin dirección, pero también sin esperanza.
Y muchas veces usted y yo nos podemos encontrar viviendo como una situación similar a la de ella. En el desierto, viviendo sin esperanza, sin dirección, sin saber a dónde ir. Pero Dios, en esos momentos en donde vemos que no hay nadie a nuestro alrededor, viene su presencia y nos llena, nos abraza. Es lo que sucedió a Agar en esta historia. Dios ahí en el desierto le habla. En medio del desierto Dios la llama por su nombre. Ahí en el desierto Dios le da una promesa a Agar. Le da la promesa de que su hijo sería un guerrero. Agar responde con adoración en ese momento y proclama lo siguiente: tú eres el Dios que me ve. Y es donde encontramos por primera vez este nombre que se refiere al Dios que nos ve, Jehová Roy. Mi pregunta es: cuando estamos en medio del desierto, cuando estamos en medio del quebranto, cuando estamos en medio de lo difícil de la vida, ¿cómo reaccionamos ante la presencia de Dios? ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas se salen de nuestro control? ¿Cómo reaccionamos cuando hay dolor y desesperanza en nuestra vida? Y hoy te quiero animar a hacer lo siguiente: cuando atravieses por el desierto, cuando cruces por el valle de sombra y de muerte, la mejor reacción que tú y yo debemos tener o podemos tener es responder con adoración a Dios, porque la alabanza y la adoración a Dios cambian las cosas. Tú eres el Dios que me ve. Tenemos a un Dios que nos ve nuestro dolor. Tenemos a un Dios que se preocupa por nosotros. Un Dios que sale a nuestro encuentro y nos ve con compasión y no desde la condenación. Un Dios que no solamente ve nuestro sufrimiento, sino que habla a nuestros corazones, pero también nos restaura. Así que, amado hermano, amado amigo, Dios te ve desde el propósito que Él tiene para tu vida. Dios te ve desde el propósito que Él tiene para ti. Y el propósito y el plan que Dios tiene para ti es más grande de lo que tú puedes pensar, soñar o imaginar, porque ese es el Dios al que usted y yo servimos. Un Dios que hace posibles todas las cosas. Uno de mis salmos favoritos es el Salmo 34, versículo 18, donde dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. En esta primera historia, si tú quieres profundizar más en ella, vea la palabra. Si tú quieres profundizar y saber más a detalle qué es lo que sucedió, vea la palabra. Génesis capítulo 16, versículos 1 en adelante. Agar se encontró en el desierto, sola, rechazada y sin esperanza. Pero en su momento de mayor angustia, Dios la llamó por su nombre y le recordó que ella puede pasar desapercibida para todo mundo, pero no para Él. Y en nuestra siguiente historia, en esta historia que te quiero llevar a que juntos exploremos, encontramos a una mujer que no estaba atravesando por un desierto físico, pero estaba atravesando por un desierto emocional y también espiritual. Una mujer que trataba de ser vista por el estilo de vida que llevaba. Una mujer que se mantenía escondida porque tenía vergüenza por el estilo de vida que ella tenía ahí donde vivía. Y esta segunda historia que quiero compartir contigo es la historia de la mujer samaritana. Una mujer vista con misericordia, la misericordia de Dios. Y esta historia la podemos ver en Juan capítulo 4, versículos 1 en adelante. Una mujer que quería evitar ser vista. Te voy a llevar un poquito a lo que estaba sucediendo en el contexto de esta historia.
había una fricción entre los samaritanos y los judíos, que tenía que ver con muchos años atrás, incluso antes de que Jesús apareciera en la historia físicamente de la humanidad. Había un conflicto entre ellos y no se podían ver y no podían tener una relación entre sí. Los judíos veían con inferioridad a los samaritanos, los veían como pecadores y no se querían juntar con ellos. Y cuando Jesús de pronto aparece en la escena, dice la historia en la Biblia que Jesús llega a un pozo porque tenía sed. Y en ese pozo estaba una mujer que era samaritana, y Jesús empieza a entablar una conversación con ella. Dice la Biblia en la carta de Juan, el Evangelio de Juan, que Jesús dijo lo siguiente: me es necesario pasar por Samaria. Le era necesario a Jesús pasar por ahí, porque aquellos con los que los judíos, los religiosos, no se querían juntar, estaría llegando la salvación a sus vidas. ¿Qué es lo que sucede? En muchas ocasiones nos creemos, porque venimos a la iglesia, superiores a los que no vienen a la iglesia. En muchas ocasiones nuestra religiosidad nos lleva a alejarnos de aquellos que necesitan tener un encuentro con Jesús. Y porque oramos más, y porque hacemos un ayuno de vez en cuando, empezamos a sentir cierto complejo de superioridad, donde vemos menos a los que viven desde una condición de pecado. Lastimosamente, hay muchos dentro de la iglesia, y no hablo de la iglesia local, hablo de la gente en general, aunque camina con Jesús, que categorizamos el pecado. Y cuando categorizamos el pecado, nos comparamos con el que está haciendo cosas peores a las que hacemos nosotros, donde nadie nos ve. Porque es muy fácil vivir una vida de apariencia, una vida donde decimos yo oro, yo ayuno, donde nos paramos como los fariseos y los publicanos en la calle para que la gente nos vea que oramos y que adoramos a Dios. Pero nuestro estilo de vida dice lo contrario. Y hay una religiosidad tan fuerte aún dentro del creyente, de aquel que camina con Jesús, que se nos olvida el verdadero propósito con el que Jesús nos salvó y nos rescató. Dice la historia en la Biblia que cuando llegan los discípulos y Jesús estaba hablando con esta mujer, los discípulos se sorprendieron porque el maestro estaba entablando una conversación con aquellos que los mismos judíos no veían bien. Esto me llama la atención y me lleva a pensar esto: una luz no alumbra más dentro de un cuarto lleno de luz. Una luz siempre va a alumbrar más donde hay oscuridad. Y Dios te quiere usar para que seas luz en tus círculos de influencia. Dios te quiere usar para que te acerques a aquellos que están viviendo una vida de pecado desenfrenada, sin propósito, sin sentido y sin dirección, para que a través de ti, para que tú puedas ser ese puente en el que conectas a esa persona con el dador de la vida. Dios te quiere usar para que seas luz en medio de la oscuridad, no para que escondas esa luz, sino para que levantes esa antorcha encendida que es la luz de Cristo, y cuando tú la levantes se disipe la oscuridad que hay en tu familia, en tus círculos de influencia, en tus amigos, en tu trabajo. Entonces, dice la historia en la Biblia
que cuando Jesús empieza a entablar esta conversación con esta mujer, le dice: ve, mira, tú estás viviendo, has tenido 5 maridos y el que tienes ahorita no es tuyo. Dios confrontó el pecado de esta mujer, pero escucha esto, no para condenarla, sino para restaurarla. Son 2 cosas muy diferentes. Y cuando Cristo Jesús confronta nuestra condición de pecado, no es para condenarnos, sino para restaurarnos. Pero ¿qué es lo que sucede? En muchas de las ocasiones, la tendencia de muchos es juzgar y condenar la condición de alguien más. El que tenga oídos para oír, escuche lo que Dios está hablando a la iglesia. Y esta mujer se encuentra con Jesús en aquel pozo. Ella evitaba ser vista por el pecado. Había tenido 5 maridos y ahora vivía con un hombre que no era su esposo y se sentía rechazada por la sociedad. Pero cuando Jesús la ve, le ofrece algo más grande que lo que ella podía tener en la vida. Cuando Jesús la ve, Jesús le ofrece el agua de vida eterna. Jesús le revela que Él sabe todo sobre su vida, pero aún así no la condena. En vez de juzgarla, le ofrece agua viva, el regalo de la salvación. Y la mujer, escucha esto marca mi corazón. Esto ha marcado mi corazón porque cuando Dios hace la obra en nuestra vida, tiene que haber un gozo, que ese gozo se convierte en la motivación para compartirle a la gente de que Cristo sana, salva, restaura, perdona. ¿No es increíble esto? Mi pregunta para ti es la siguiente: ¿en cuántos de los que estamos aquí Dios ha hecho algo grande? ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos levantar nuestras manos y decir: gracias, Señor, porque antes yo era esto, pero cuando tuve un encuentro contigo, mi vida jamás volvió a ser la misma, mi vida jamás volvió a ser igual? En mi vida hubo un antes y en mi vida hubo un después. Te digo algo: cuando Dios hace algo en nuestra vida, cuando recibimos el don preciado de la salvación, es algo que sentimos en nuestro corazón que no nos deja estar quietos, porque queremos compartirle a todos, queremos que todos escuchen las buenas nuevas de salvación que recibimos a nuestra vida. ¿No es cierto esto? ¿Cuándo fue la última vez que le compartiste a alguien de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por ver a alguien que estaba viviendo desde el quebranto? ¿Cuándo fue la última vez que te quebrantaste en tu corazón cuando viste la condición por la que alguien está viviendo a causa del pecado? Dice la historia en la Biblia que cuando esta mujer recibe el perdón de Jesús, las buenas nuevas de salvación a su vida, ella corre con los suyos para hablarles y decirles de lo que Cristo había hecho en su vida. La salvación había llegado a aquella ciudad y una mujer que había sido perdonada estaba siendo la emisaria para que su gente escuchara y viniera con aquel que todo lo puede hacer y todo lo puede cambiar. ¿Sabes? Dios te quiere levantar como un emisario para que vayas y compartas con los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Y el punto es este:
que si Dios lo hizo contigo, lo puede hacer con cualquier persona más. ¿No es increíble esto? Dios nos ve en nuestro peor momento, pero su amor es más grande que nuestro pecado. ¿No es increíble esto? Ya estoy en la faceta final de este mensaje. Dios nos ve incluso en el peor momento de nuestra vida, pero su amor es más grande que nuestro pecado, porque Dios nos ve con un propósito mayor. Jesús no solamente perdona, sino que Él nos quiere usar como mensajeros para llevar ese mensaje a los nuestros. Dios nos ve para restaurarnos y no para rechazarnos. Me encanta lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 8 versículo 1. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios sigue viéndote a ti. Dios sigue viéndote como Agar en tu sufrimiento, o como la mujer samaritana en su pecado. Pero Él te ve porque quiere restaurarte, quiere perdonarte, quiere salvarte. ¿Sabes? En mi caminar con Dios he visto a mucha gente que está viviendo desde una condición de pecado y no quieren salir de ahí porque están tan atrapados. Incluso he conocido a muchos que llegan a la iglesia, que levantan sus manos, pero siguen viviendo desde ese pecado que los tiene atrapados. Y hoy el Señor te quiere hacer libre de eso. Yo no sé si es tu condición o si es tu situación, pero lo que sí sé es que Él te quiere libertar, porque el pecado es como un lastre en nuestra vida que no nos deja avanzar hacia nuestro propósito. Y muchos están viviendo desde la consecuencia de vivir desde una vida de pecado, una vida desenfrenada y de desorden. Pero el Señor está aquí porque quiere limpiarte, porque quiere restaurarte y porque quiere llevarte a lugares que tú nunca pensaste que Él te podía llevar, que Él te podía usar. Siempre digo esto: la palabra está, pero uno es el que decide. Y hoy tú puedes decidir seguir viviendo desde la condición que te ha dejado sin nada, vacío, o venir y rendirle esas áreas al que todo lo puede. Probablemente tú has estado viviendo desde el desierto como Agar y has sentido que eres invisible para muchos, incluyendo a tu familia. Probablemente has estado sintiendo o viviendo desde el rechazo, desde el abandono. Probablemente has estado viviendo desde una situación o condición de dolor en tu corazón. Pero el Señor está aquí para recordarte, está hablando a tu vida para recordarte que Él es el Dios que te ve. Cuando nadie parece verte, su mirada está puesta en ti. Eres su hijo amado, eres su hija amada. Probablemente tú estás viviendo desde una condición donde tu pecado te avergüenza. Hoy puedes decir: ya no más. Yo quiero levantar mi mirada,
Yo quiero levantar mi cabeza en alto porque me he encontrado con aquel que me perdonó. Jesús en la cruz del Calvario perdonó nuestros pecados. Él ya pagó el precio, pero tú decides aceptar o no aceptar ese perdón. ¿Por qué no te pones de pie en esta mañana? Hoy Dios está hablando a tu corazón, y yo te quiero pedir que esta semana seas intencional y pienses en alguien cercano a ti que necesita tener un encuentro con Jesús. Y te quiero pedir, número 1, que lo identifiques. Número 2, que ores por él. Y número 3, que le compartas de Cristo. Y si hay un número 4, invítalo a la iglesia. Hoy el Señor te quiere levantar como un mensajero para que a través de tu vida muchos vengan a su conocimiento. Porque el Dios que nos ve, el Dios que nos levanta, el Dios que nos restaura, es el Dios que se quiere hacer presente en la vida y en el corazón de aquellos que están lejos de Él. Que no te dé miedo hablarle a aquellos de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Que el temor no te paralice para contar cuán grandes cosas ha hecho Dios en ti. Es un tiempo donde el Señor empezará a usarte de formas en las que probablemente tú nunca imaginaste que Él te iba a usar. Su presencia está aquí. Así que ¿por qué no cierras tus ojos en esta mañana y medita en esta verdad? Ahí entre tú y Dios. Él es el Dios que nos ve. Él es el Dios que su mirada está puesta en cada uno de nosotros. Él es el Dios que nos ve, incluso cuando sentimos que nadie más lo está haciendo. Padre, yo oro por aquellos que están atravesando, cruzando o viviendo desde el desierto. Sé que tu mirada está puesta en ellos.